Bueno, pues qué bueno que están aquí y etcétera. Vamos a empezar a ver quién llega ahorita al rato. Pues este texto, si lo leyeron, pues ya se dieron cuenta de que pues es como una especie de continuación o de precuela del texto anterior, eh, complemento, no sé. Este texto de Nicolás Amon es un extracto de un capítulo de otro libro que se llama Birth of an Industry, que en todo el libro, en ese sí, ya abordan con mucha mayor profundidad y desglosan así como todo el trip con esta conexión que tiene la animación de los años 20, las primeras animaciones gringas, específicamente gringas y comerciales, con toda... Entonces, este texto como que traza cómo estas primeras animaciones son como un vestigio o bueno, y el blackface, eh, que de alguna forma no son como que directamente, o no todas son directamente racistas, o no todas son directamente mainstream, pero lo que el autor trata de hacer es rastrear como las conexiones que tienen, por ejemplo, los diseños de los personajes o las formas en las que se representan estos personajes con la misma plasticidad, la misma estética del mainstream, ¿no? Comienza como por haciendo esta codificación de, por ejemplo, los guantes blancos o los cuerpos que son completamente oscuros. Al final del texto cita como estas particularidades de esas primeras animaciones, como el cuerpo oscuro, que también se ha dicho que es más que nada, que fue más que nada como una cuestión pragmática, porque era más fácil fotografiar un cuerpo oscuro en la pantalla por el contraste que había entre el blanco y el negro, y los guantes blancos de 4 dedos pues eran mucho más fáciles de animar que una mano de 5 dedos, ¿no? Y así entre otras cosas, pero para el autor esa estética también es una reminiscencia por lo regular traían guantes porque eran como una especie de espectáculo eh, pues sí, como de cabaret, una cosa así, pues del vaudeville. Y pues habla de que a pesar de que sí puede ser una cuestión pragmática, o sea, no lo niega, en ningún momento lo niega y en ningún momento trata como de satanizar las caricaturas como racistas o los estudios o los animadores como racistas así directamente. Este, el autor sí cita como que esa no es la cuestión del texto ni del análisis, sino como de rastrear y dibujar que las animaciones de esos años estaban atravesadas por el mismo contexto racista que estaba permeado en Estados Unidos en los años 20, en los años 30, ¿no? O sea, era un problema estructural, no era un problema, no era una cuestión personal de los animadores, si eran o no eran racistas directamente, sino que era una cuestión estructural. Todo estaba permeado por ese humor. O sea, era una cuestión, era un humor normalizado, ¿no? Entonces, la cita que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y eso es lo que el texto básicamente intenta como rastrear y poner sobre la mesa, ¿no? Como la animación de los años 20 era parte de una matrix de
otras manifestaciones artísticas o de espectáculo que también tenían un humor racista, como el vaudeville, como como las maquetas de pueblos nativos de las ferias, como el minstrel propiamente, y dentro de esos pues también estaba la caricatura, ¿no? Entonces todo esto, toda esa serie de espectáculos estaba atravesado por las mismas temáticas y la caricatura era parte de ello, ¿no? Entonces, pues el autor, que básicamente el texto como que trata de recorrer todo eso y se enfoca principalmente en este corto de Mickey Mouse, que ahorita vamos a ver, que se llama Trader Mickey, y que claramente sí tiene un humor bastante obvio y bastante racista. No sé si lo vieron ustedes, si llegaron a leer el texto, eh, pero, o sea, en ese corto no hay forma de, de salvarse. O sea, Walt Disney no tiene forma de excusarse con ese corto. Es bastante obvio la forma en la que está representando los cuerpos negros. Y Mickey, pues pasa a ser como una especie de minstrel también, ¿no? El autor empieza a trazar cómo Mickey también tiene como esta herencia del minstrel, porque también tiene el cuerpo negro, también tiene los guantes blancos, en sí el diseño de Mickey Mouse, si no me equivoco, o si no lo pronuncié bien, que era compañero de Walt Disney, y que si ustedes ven el diseño de Sambo, que era un personaje, era un niño afroamericano de unos cómics, el diseño es muy similar, o sea, es un chor, pues es un personaje completamente negro, era un niño, no era una rata, pero el símil es bastante obvio, ¿no? Y como que ahí ya empieza como a hacer este tipo de conexiones el autor para ir citando como Mickey, y no nomás Mickey, sino otros personajes como Félix el Gato, Crazy Cat o Coco the Clown u otros que estaban ahí contemporáneos, también tienen como estos vestigios del minstrel. No son directamente minstrel, o sea, Mickey Mouse no es como que lo veas y digas, ah, claro, es un blackface, pero si te pones a analizarlo y empiezas a rastrear como la estética y de dónde viene la estética, sí empiezas a encontrar que tiene ciertas similitudes, ¿no? Y si ustedes ven los dibujos que se hacían en ese momento sobre las comedias del minstrel o el blackface, se dan cuenta, o sea, son bastante como similares, que la caricaturización que se estaba haciendo de los cuerpos negros en esos momentos tenía mucho que ver con la forma en la que se estaban haciendo los diseños de caricatura de esos momentos, pues. Y eso para empezar, eh, aborda muchas cosas más, pero digan ustedes cómo vieron el texto, qué les pareció, qué pensaron, qué no les gusta, qué están de acuerdo, qué no están de acuerdo, para empezar como a dialogar un poco más. No se hagan bolas. ¿No? Yo tengo una cosa, pero esperen, lo estoy buscando aquí en el texto. A Un ver, segundo. a ver. O si alguien más tiene algo más. ¿Tú cómo explicarías el minstrel, Lalo? Porque yo la verdad sí lo conocía muy poco y como que sí se centra mucho el texto en eso, como sí es como pues la referencia y como se me hace muy cagado porque pues yo viví en Estados Unidos y neta no te mencionan eso nunca. La verdad como que ya para ellos lo borran de la historia y no te lo mencionan jamás. Y pues se me hizo raro, pues la verdad yo conocía muy, y pues al principio ni sabía de qué estaba hablando, o sea, pensé que el minstrel sí era como
se estaba refiriendo solo como al blackface, pero no topo como de qué va, pues que dice que es un género teatral, pero ni sé de qué va ese tipo de teatro. Pues, pues el minstrel, o sea, era un espectáculo racista, ¿no? El blackface, Ajá, que usaba blackface, este, sí. que pues básicamente eran estas representaciones de gente afroamericana hecha por gente blanca, con el cuerpo pintado de negro, las manos blancas, por lo regular como vestidos como dandies o también como pueblerinos, y que se hacía pues gracia de estos cuerpos. Y en el texto menciona mucho una particularidad de que los cuerpos en el minstrel eh, eran tanto objetos como sujetos, ¿no? O sea, las Ujú. personas, los personajes afroamericanos en el minstrel no eran propiamente esclavos, pero tampoco eran personas libres, ¿no? Eran personajes que todavía estaban situados como dentro de las plantaciones de, pues, de esclavos, pero no estaban como que personificados como esclavos, ¿no? Había una violencia hacia ese cuerpo porque se burlaban de él, o sea, se hacían mofa de él, este, una violencia física, una exotización. Ellos eran, en muchos casos, pues eran como los que hacían el show, o sea, hacían bailes o hacían chistes, así tipo como medio stand-up o cantaban, Ujú. este, pero como que tenía esta posición ambivalente, que es la que habla mucho el texto, ¿no? Como que eran objeto de burla y objeto de violencia, pero al mismo tiempo eran personajes que parecía que tenían cierta agencia de libertad, este, por lo regular representada como pillos, como gente tramposa, como diablillos, como para insinuar cierta agencia o cierto criterio que pudiera, cierta inteligencia que pudieran tener estas personas, pero al mismo tiempo las representaban como, pues de forma denigrante, porque también, o sea, eran pillos, pero también eran flojos, era gente que no quería trabajar en las plantaciones, porque comúnmente a los esclavos se les veía de esa forma, ¿no? Gente perezosa, huevona, que no quería trabajar, que quería liberarse de su amo, pero pues no terminaba de liberarse porque pues, estaban esclavizados, ¿no? Y en el minstrel se hace mucho uso de ese humor, ¿no? Es como que es el personaje afroamericano, que es un pillo, es un huevón, que se quiere liberar de las cadenas del amo, pero mediante violencia física, no necesariamente latigazos o castigos eh, originalmente como se le hacía a los esclavos, sino con chistes o, o degradación de otra forma, pues se les hacía menos, ¿no? Y se les volvía a tener eh, se les volvía a disciplinar, ¿no? Se les frenaba como esa libertad que estaban buscando. Ese era básicamente el chiste, ¿no? Gente que quería liberarse de esas degradaciones, pero se les volvía a denigrar disciplinándolos y ahí estaba el humor, básicamente, ¿no? Y a grandes rasgos, pues es eso. Y, y Tony, ¿ibas a decir algo? Tony, no, no está por ahí. Bueno, pues si quieren continuamos, podemos ver el corto de Mickey ya para entrar en materia, Ujú. porque el texto lo desglosa, así hace un análisis súper detallado del corto. Y pues nada, lo vemos. Por lo regular, los nuevos que están aquí, este, usamos una plataforma que se llama Watch Together para ver los cortos.
Pues, ¿cómo ven? ¿Qué No piensan? mames. ¿Cómo se les hizo? Está Está cabrón, bien ¿no? cagado. Está bien loco. Ajá. Como Sí, que pues, como que lo que yo quería hablar hace rato, pero había perdido, es justo una parte del texto que habíamos leído que o sea, habla como estereotipos raciales y luego estas, o sea, como que la iconografía de la misma animación hace esto literal, pero que igual es como muy curioso, ¿no? De que, o sea, justo en la animación, en las caricaturas, pues, o sea, sí hay como, puede haber como una metamorfosis, ¿no? De la estética, del diseño de personajes y eso, y se me hace muy interesante, o sea, que pues, o sea, a pesar de que hay una transformación, un cambio, o sea, de animación, de dibujos, de personajes, o sea, como mismos, o sea, como de mismos conceptos o formas, como aquí, que pues, o sea, claramente, o sea, es como una tribu, pero pues también se parecen como changos o algo así, como que son como changos, supongo, en este estilo muy Disney de animales. Y y sí, se me hace interesante, o sea, que pues, o sea, como pues la estructura racial, o sea, es la misma, ¿no? Y o sea que sí hay una transformación, pero pues sí, como que hay una metamorfosis de lo que es así, el estereotipo racial de los negros, ¿no? O sea, particularmente o sea, en este trabajo muy gringo, que sí creo que es como muy marcado en muchos, Ujú. o sea, en Tom y Jerry, por ejemplo, ¿no? Como Mm. en un Esa es la chingo de mamá. caricaturas así. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Y sí, no sé, se me hace interesante, o sea, como, igual, ¿qué opinan ustedes? O sea, como, o sea, cómo el mismo estilo de dibujo o el mismo estilo de animación puede ser, o sea, realmente es lo mismo a profundidad, pero pues a veces un poquito filtrado, ¿no? Con esto, o sea, a mí se me hace un poquito filtrado esto de Walt Disney, que es así como de, bueno, vamos a hacer los changuitos, y así. O sea, que igual también, no sé, son como pensamientos que eran un poco naturalizados en el momento Ujú. y cómicos, no había como un cuestionamiento de ellos, pero sí, no sé, se me haría interesante como platicar un poco sobre ellos, o sea, como la forma de los personajes o lo que sean también, o sea, lleva como la misma base o sea, de racismo y clasismo. yo creo que de eso yo pensé como, pues qué chistoso que todo el cine y la animación empieza en blanco y negro. Imagínate si hubiera color desde el inicio. Porque sí está muy bueno, es como, pues yo creo que se les hizo fácil igual, pues no, todos los personajes van a ser negros y ya, y como que pues se deslindan un poco de eso, pero pues obviamente sí saben qué están haciendo, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, eso Pero que, no, ajá. dime. No, dale, dale. No, justo iba a decir Dime, como, dime. no tienen cola, ¿o sí? No tienen cola como de un chango. Y creo que, ¿o No, sí? Sí, exacto, No, no, no O tienen sea, según cola, yo no. Ajá. no tienen cola, pero Entonces, según yo no. sí como que, no son, sí, o sea, sí los representan así como por su estilo, pero creo que no los están representando como animales, ¿no? Como no, changos, como sería, sino como, creo que en el texto lo dice como subhumanos, ¿no? Como, sí, pues son Sí, como, caníbales y no como los sí, ponen en un animalesco. lugar de, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. no pierde como Ajá. esa Eso esencia iba a decir. Sí, animal, ¿no? como no civilizados. Ajá. Sí. O sea, Mickey está más civilizado que, que los personajes caníbales, ¿no? Porque usa Ujú. Inclusive hay un pantalones. punto, porque usa pantalones, claro, y viene en un barquito. Porque tiene guantes ese Y güey. sí. Tiene bar, tiene El- instrumentos, sabe de Yo arte. nunca había pensado en Mickey, es que Mickey estaba haciendo blackface, o sea, nunca se me había ocurrido, la verdad.
Está loco. pero justo es como, Yo creo que a sí nadie. tiene todas esas reminiscencias del blackface. Ajá. Incluso el rey de los caníbales también trae guantes. No manches. Sí, O sea, o sea, está bien como, loco ahí como... no sé si se dieron un poco de cuenta, pero hay como unas escenas donde sale como la tribu y como que en unos cuadros Ajá. tienen las manos blancas como si trajeran guantes, pero ya en otras no. Ajá. Sí. Así como hay un detallito ahí que yo creo que no sé, se les fue algo así, pero sí, o sea, como que en el movimiento de las manos de ellos, así en una parte como que tienen como guantes y se ven como blancas sus manos, pero ya en el siguiente se ven negras. Pues es como si hubiera sido una cosa ahí en el inconsciente, ¿no? ¿Quién Como que los sabe? guantes, a veces sí, a veces no, pero al final los guantes sí representan esta cuestión del minstrel, el espectáculo, ¿no? Esta iconografía de ese espectáculo, ¿no? Por eso habla el autor como de que pudo haber sido inconsciente o conscientemente, pero ahí estaba permeado en todo el imaginario, pues. Y, por ejemplo, eso que dice Tony, al principio mencionan cómo, o sea, la caricatura en sí misma ya se presta, la plasticidad de la caricatura ya se presta como estas formas de exageración corporal, ¿no? Que los ojos grandes, los labios grandes, este tipo de corporalidades exageradas, incluso grotescas, pero la animación también tiene como esa particularidad, esa plasticidad en, en este concepto de plasmaticidad. este, Ahí voy, digo, déjame nomás terminar. O sea, como que la animación ya tiene esta particularidad plasmática que permite como que el cuerpo sea grotesco, así como que es más exponencialmente, con ese tipo de movimientos, ese tipo de, sí, morfologías cambiantes, etcétera, y que por el otro lado también se presta a que el uso del gag violento o el uso de cierto tipo de violencia, que en este caso sería violencia infligida a cuerpos racializados, pues sea mucho más exagerada, mucho más violenta, pero también mucho más inocente, ¿no? O sea, si en el minstrel ya se hacía uso de violencia para hacer chistes y degradar estos cuerpos, en la animación es un recurso que se puede explotar todavía más, que puede generar un chiste mucho más sádico, pero que está camuflajeado de humor y está camuflajeado como de inocencia, porque en realidad no hay una violencia, como decir, explícita, porque los cuerpos son casi que inmortales, ¿no? Los cuerpos de las caricaturas aguantan todo. Entonces, la violencia que se puede infligir sobre esos cuerpos es casi que infinita, puede ser mucho más brutal, y esos cuerpos no van a sufrir ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, el chiste violento que ya era parte del mainstream, en la caricatura se puede hacer todavía más fuerte, ¿no? Y es como una particularidad que tendría la animación y que puede ser aprovechable para este tipo de humor, que fue aprovechada para este tipo de humor, y que el, pues el autor también anota eso en el texto, ¿no? Cómo la animación también puede ser parte de sus recursos por la misma plasticidad que tiene. ¿Y querías hablar, Diego? Hola, hola. Sí, Hola, hola. creo que Dime. va muy de la mano lo que estabas diciendo justo ahora. Ajá. Me encontré hace poco con este libro que es una referencia para muchas escuelas de animación. Lo digo porque a mí en su momento me la enseñaron. Es un libro que escribió este animador, igual y tal vez ya lo comentaron o no sé, que creo que fue el que creó a Roger Rabbit, o sea, como el dibujante de esta película de Roger Rabbit. Y se me Ah, hace sí. un libro pues bien problemático porque
parece ser como un básico de la formación de los animadores, pero en sí mismo, pues de repente justo tiene como, pues un humor medio raro, y bueno, estaba viendo con como unos ejemplos que ponen ahí, pues de los estilos de caminado, ¿no? Entonces, pues plantean que hablan ahí, por ejemplo, de dos figuras, ¿no? El hombre macho, cómo es el caminado del hombre macho, y literalmente lo ponen como un macho porque le ponen como un gran bulto entre las piernas, ¿no? Entonces, eso lo ponen al lado de un caminado, por ejemplo, de un personaje femenino, como pues de proporciones exageradas, ¿no? Como en las caderas y en los pechos. Y desde ahí pues ya van planteando que pues esos dos personajes van a tener un caminado muy distinto por no solo su actitud, sino su cuerpo mismo, ¿no? O sea, como dices, va pegado, o al menos así se nos ha planteado desde esa escuela de animación que pues como que no, los cuerpos no se pueden comportar de otras maneras, ¿no? Como que un cuerpo, incluso si es animado, pues para que tenga como una lógica, pero esta plasticidad que dices, pues tiene que comportarse justo pues como acorde a sus proporciones, ¿no? Pero pues no sé, ahorita estaba tratando de pensar en si hay caricaturas que tal vez rompan con eso, ¿no? O sea, como que a lo mejor de repente los personajes tengan cuerpos visualmente muy grandes, pero sean a lo mejor como el personaje más ágil o el más rápido, o ahorita estaba tratando de pensar en eso, o sea, sí, que creo que de repente se plantea con esta plasticidad que dices, o sea, a veces incluso el personaje más robusto, pues logra correr igual de rápido que los demás, ¿no? O sea, ahí como que se rompe esa lógica que se plantea dentro del universo de esa caricatura, pero pues es muy maleable y como que es muy volátil y justo se puede tornar violento y como misógino o racista muy, muy rápido, ¿no? Pero a lo que voy, pues es que no sé si sea, pues sí, un problema como con la manera en la que se ha enseñado la animación en las escuelas, como de que no puedes disasociar la forma del cuerpo como con las acciones o la forma del movimiento del personaje, ¿no? Ya, ¿alguien le quiere contestar a Diego? Y ya, era todo. Pues sí, ese libro es como una Biblia, ¿no? Es como el libro referente que hay para aprender a animar, pero sí es como una cuestión muy académica, ¿no? Es casi como un libro de dibujo mimético, hiperrealista, y que básicamente te enseña así como que de pe a pa cómo hacer una animación. Y sí, yo también he visto como memes y chistes que le hacen luego al libro de que es pues una institución, una cuestión así muy académica. Y, y por ejemplo, esas ondas de que, o sea, como que esa particularidad que tiene la animación de ser tan maleable, como de poder adoptar cualquier forma y seguir mutando y seguir cambiando, eh, pues sí, tanto puede ser usada como dentro de estas mismas cuestiones racistas, clasistas, xenófobas, etcétera, o cuestiones de género también, eh, pues también puede ser usado en otras direcciones, ¿no? Como lo que dices de cuerpos que no sean necesariamente lógicos, sino que rompan con toda lógica. Eso también puede tener un contenido eh, político, discursivo más fuerte, como cuerpos que transgreden las normas eh, de género, de clase, de raza, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo puede tener una connotación completamente contraria, ¿no? Que implante esa rigidez más que abrirla
Y como lo dices, no, yo nunca me había puesto a pensar en ese libro, en eso que dices de cómo camina un hombre, cómo camina una mujer. Qué bueno que lo mencionas. Pero pues sí, o sea, y o sea, igual que como dice el autor, esas visiones del cuerpo no es que sean de el autor del libro propiamente, sino que es un problema que está permeado en todo, ¿no? Es una visión que está normalizada, cómo camina un hombre, cómo camina una mujer, y obviamente, como el autor viene de esa misma cultura patriarcal, pues no le queda de otra más que representar el cuerpo de esa forma, ¿no? Digo, sí le queda de otra, ¿no? Pero pues no tuvo el criterio para analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo más o quieren ver otra animación? Sí. Tomar eso como vamos a ver otra animación. En el texto mencionan otras dos que también son como muy racist shit. Vamos a ver esta que es como de unas ranitas. Si vuelvan al canal, porfa, para verla. Ahí va, pues. What you old boys moaning about? That Mississippi mud. When the sun goes down, the tide goes up, the dirt gather around, they all begin to shout. Yeah, man! Uncle Dusty, feet on the Mississippi mud, it's hate to beat your feet on the Mississippi mud. What a dance do they do? Lordy, how I'm telling you, they don't need no band. They keep time by clapping the hands. Say, how come you keep clapping your hands? Now that's what we call bugging, man. Just as happy as a cow, chewing on his cutween. Duck beach feet on the duck beach feet on the duck beach feet on the Mississippi mud. Brother Red. Yeah, man. Sister Red. Hey, brother. Whenever folks in Chinatown start acting gay, there's something in the air that makes them feel that way. Yeah, man. Oh, yeah, man. I heard somebody say, it's Minnie the Moocher's wedding day. Smokey Joe's so happy he can hardly wait. Spend $1 million for a wedding cake. Yeah, man. Oh, yeah, I heard somebody say, Minnie the Moocher's wedding day. you better come on down. You better come on down, Down to Chinatown. down to Chinatown. Oh, let me take you down. Let me take you down to see him kick the gong around. Million couples singing Heidi, Heidi, hey. They're gonna see the preacher give the bride away. Yeah, man. Oh, yeah, I heard somebody say, It's Minnie the Moocher's wedding day. yeah. All those sweethearts out there, boy. They going to that old wedding. Yeah, man. Yeah. On a two-by-two, they go marching through Ruby. The sweethearts on Berry. How about
Where you going, boy? Yes, I'll go that old way. You guess you're going. Boy, use the groom. You say I... Oh, baby, with those sweethearts. The God always in the house. That low-down, good-for-nothing rascal. Where can he be? Come on, Minnie, and swing with the hidey-ho king. Get away from here, man. I was true to my Smoky Joe. Yo! Come on, take a fling with the man who can swing. Tell me more, tell me more. What is that swing you talking about? Oh, don't make it, 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 make it. Many times the bridegroom and never bride. Yeah. No. What's the matter with him? That's why I said, and I said with pride. Many times a bridegroom, but never a bride. Get away from me. Oh, here I am, the very best man to make this wedding the best I can. Oh, do you take this man to be your groom? A Buddha, a butter? Oh, yes, I do. A root tap tap and a Buddha dub do. And do you take this gal to be your wife? No, skippy yippy yooty and hootin' and yanny. Lip together like fork and knife. Does you promise to honor and obey? Yes, I does. Skippy hotty yaddy yay. I wash the dishes, I do the washing, cook the roast, I roast the cook, I bake the bacon. Oh, what's the matter with him? Is it nay, nay, nay? Is it no, no, no? Is it any doobie daddle Anna? Is there any man here who can honestly say that this here couple can't be wed today? Yowza! I'll object for prejudice. Who that? Who that? Who that say who that when I say who that? Come on here. You talk about you got rhythm. You got this. You got that. He's got rhythm. Tell me. Swing out now. 1, 2. Ay, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa? Bueno, ahorita que pusiste esta, como que se me hizo más intenso que, ya que, o sea, pensé qué relación hay desde que entró la animación ya con sonido para que se acentuara más todavía este tipo de
espectáculos, ¿no? Porque si bien la animación ya venía del vodevil desde el primer experimento de Emil Cole, que hace su animación como muy corta y como también muy llena de metamorfosis. Y luego también Winsor McCay, que estuvo como muy a principios de 1900, y todo, como toda esta animación que es de 1900 a 1910 y luego de 1910 a 1920, y aquí que estamos en los 30, justo como 2-3 años después de que meten el sonido, como que me pregunté qué tanto eso también influyó en que sea todavía más claro o más clara la representación, ¿no? Porque, bueno, no sé, también ahorita me quedé pensando justo en la animación de Winsor McCay, pensando también lo que decías de la metamorfosis de los personajes, como él también la usó en su corto de Little Nemo, y que es como la primera donde se ve mucho la alteración de los personajes, y también es un payaso con otro personaje que no identifico bien, pero no me había dado cuenta cómo van vestidos, que se parece mucho a los personajes de la primera animación que vimos, la de Mickey. Y tampoco me había dado cuenta de los labios gruesos y cosas así, porque también quería preguntar ahorita como, bueno, ¿y cómo podemos identificar que Félix, que fue en 1919, que Félix el gato y que Coco, pues también venían como de ahí, ¿no? O sea, que realmente son blackface. Pero ya luego me puse a ver la cara de Coco el payaso y dije, bueno, pues sí, o sea, como que sí, pues sí se ve luego, ¿no? Que podría venir de ahí. O sea, sí tiene como ese tipo de facciones exageradas. Entonces, ya de ver a Coco, me fui con Winsor McCay y vi su payaso y dije, bueno, es que también Coco podría estar influenciado por el payaso de Winsor McCay, pero que también está acompañado de este personaje como con labios gruesos que te digo que se parece al video de Mickey. Y entonces, pues no sé, como que me quedé pensando mucho en el sonido, en cómo durante toda esta etapa de cine mudo, que aparte yo ubicaba más como, pues sí, los personajes son de cierta forma, porque la mayor parte de las personas que hicieron animaciones en ese entonces, pues hacían tiras cómicas, ¿no? Para periódicos. Entonces, pues, como que sus personajes, pues, venían de esas tiras cómicas que querían llevar a la vida. Pero, ajá, como que no sé, o sea, me dio esa duda de en qué momento empiezan estos personajes y sin darnos cuenta, ajá, o bueno, sin que sea tan evidente, al menos para mí, que no lo había visto de esa forma, que vienen pues de este tipo de teatro que nos mencionas, el Minstrel. No sé, es como una locura, como empezar a hacer la relación de esas cosas. Y ya, entonces, pues ahorita con estas ranitas me quedé pensando mucho en eso, como en la evidencia, y ya. Esa cosa del sonido sí es como bien latente, porque si lo mencionan, no lo mencionan en el texto o lo menciona el otro, que el sonido, cuando llega el sonido al cine, el humor racista y que también había blackface, llega el sonido y todas estas manifestaciones de las negritudes que ya estaban en boga, el jazz, no sé, como toda esta música de comunidades afroamericanas, que ya era un espectáculo, empieza esas manifestaciones para poder, pues también como una forma exótica, ¿no? O sea, exotizar estos cuerpos, exotizar a este tipo de música para ponerla en la pantalla, para verlo como un entretenimiento, como una forma de espectáculo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la animación tampoco se quedó en eso, ¿no? Entonces hay mucha animación que precisamente hace uso de esa música
general del jazz y que por lo regular forma en la que son racializadas, ¿no? Ahorita vimos los caníbales están tocando jazz, ¿no? Pero son caníbales, están en una jungla, pero no deja de ser jazz. Y por el otro lado, las ranitas también están tocando jazz y también la representación que se hace son como de afro de barrio, ¿no? Como que este tipo de hablar muy de jerga, como de negro, así de los suburbios y no sé qué. Como que pasaba mucho que a través de la música y por ejemplo, en el texto menciona 3 elementos, ¿no? Que es el jazz, la jungla y las plantaciones. Esos 3 elementos se conjugan y son parte de un mismo paisaje. Y por ejemplo, en el corto de Mickey, la jungla parece el sur de Estados Unidos, porque Mickey llega en un barquito y tocando el banjo, muy al estilo de las culturas afroamericanas del sur. Llega a la jungla que parece plantación, y entonces la plantación y la jungla se unen, los caníbales empiezan a cantar jazz, y el jazz se vuelve también un arquetipo un elemento de la cultura afroamericana, y entonces se conjugan esos 3 elementos del paisaje afroamericano en ese corto, y por lo regular esos 3 elementos siempre están ahí como iconografía de esas culturas, y por lo general pues de forma con un humor racial, ¿no? Jungla, plantación y música de jazz parece que es una misma cosa en cuanto a esta iconografía que siempre utilizan los animadores blancos en estas caricaturas. Pero Jenny quería decir algo. ¿Sí? Sí, no, justo hablando como de la música, del jazz, se siente que no hay como una intención de apreciación de la música, sino que es como un mero entretenimiento, como bueno, ustedes, personas negras, crearon esta música, entreténganme con esto. No es como que no hay una intención de darle el valor que tiene a la música, sino como de hacerla menos, ¿no? Como de hacerlo un producto menor. Pues de puro entretenimiento, ¿no? Y a los personajes también. Es como si las personas afroamericanas estuvieran ahí simplemente para entretener, ¿no? No tanto para ser representadas, no para hablar de ellos, no para cuestionar nada, sino como, bueno, aquí estás, diviérteme, ¿no? Como, pues sí, mostrando ese, pues poder sobre sus personajes, ¿no? Que no tienen ninguna injerencia, no pueden salir de ahí. Aunque manifiestan resistencia, no pueden dejar de ser un producto de entretenimiento. Ya, eso era todo. Igual se me hace loco como al final de los dos pues lo muestran como de esta manifestación de violencia y de caos, de destrucción y de que fuego y pues no sé, está bien loco eso. Y es como cuando están tocando todos y Ajá, también es como que el salvaje otra vez, ¿no? Todo se vuelve como que la locura, Sí, pues, siento no son gente que... civil. Hola. Dime, Ay, perdón. Carlos. Dale. Es que de eso que dice Pony, justo siento que están haciendo como una correlación entre el trance y las drogas, como que el salvajismo de la música los lleva como o sea, cambia el escenario, cambia la coloración, cambia el que estaba tocando el piano muy contento, de repente empieza a destruirlo,
entran todos como en un trance, cambian sus cuerpos, todo se vuelve como un frenesí. Entonces es como relacionar las prácticas como que fueron relatadas de lo que hacían los africanos en las tribus, que fue por lo que los empezaron a considerar como primitivos y como inferiores y como más animales, más cercanos a los animales, que es lo que les permitía pues quitarles hasta su lenguaje, ¿no? Porque los mezclaban. Llevaban a los de una tribu, los metían en distintos barcos para que se fueran a distintos lugares y llegando no pudieran hablar. Y entonces nadie sabía hablar, por eso hablaban así, porque les arrebataron sus lenguajes y no se podían comunicar ni siquiera entre ellos. Entonces tenían como que adoptar el lenguaje, el único lenguaje que tenían en común pues era el inglés, pero no tenían raíces para empezar a aprenderlo, entonces lo aprendieron muy mal y lo cambiaron. Y además nadie se los enseñó, porque los mismos patrones no querían que hablaran bien. Pero en fin, se hace como que se va acercando al infierno, ¿no? Como me recuerda a Clímax. Sí, y los instrumentos musicales funcionan como objetos rituálicos, ¿no? Como que los mandan a este estado de trance. La trompeta es casi como una jeringa de heroína, ¿no? Y el güey llega todo decaído, como muy estereotípico junkie que toca jazz. Y el otro cabrón le sopla la trompeta y ya se pone como loco, ¿no? Entonces es como también relacionar estas cosas tribálicas africanas con los salones en donde se iban a bailar jazz y se ponían drogados. Se me hace muy impresionante porque sí es como la manera de enseñarle a todos los niños blancos, esto es la cultura de los negros, tengan cuidado y esto es lo que hacen y así son. Ni se acerquen. Se van a poner aquí. O quizás también como el acérquense, pero nosotros les damos como estos paquetes de cultura negra embotellada para que se mantengan seguros y la topen desde lejos, ¿no? En caricaturas, en el jazz. No sé, pero ese de las ranas me encanta. O sea, en cuanto a la técnica de animación, es increíble, güey. Está chingosísimo. No, pues sí. Ese es Harman Anaisin y es el mismo que hizo Bosco de Talking Kid. Ah, sí, con razón. El que vimos la clase pasada. Sí, como que las expresiones, las caracterizaciones, todo está como muy bien pensado. Sí, y se ve como movimientos muy naturales, está muy cabrón. Sí, pues era la técnica, Metro Golden Mayer, tenían todo el arsenal para hacer ese tipo de cosas. Y sí, es como un estereotipo de lo que serían las negritudes o los pueblos indígenas o los latinoamericanos o cualquier comunidad no blanca occidental pasa como por ese filtro de primitivismo y de gente incivilizada, ¿no? Caos, muerte, canibalismo, como ahorita se presenta en el corto de Mickey. Sí, como en ese de Mickey que están de repente bailando encima de cráneos y de cuerpos, de esqueletos. Ándale. Y están tocándolos como instrumentos. Sí, como que ya es parte de su vida diaria, no les impresiona en lo más mínimo, les dan uso, es como, pues no sé, como el periodo de Calderón. Sí, o sea, como que la muerte es parte de su contexto, ¿no? Y entonces parte de África o de esas zonas donde estarían estas comunidades, ¿no? Y en otras cosas que también salen en el corto de Mickey,
volviendo a eso, hay una parte que a mí se me hace muy interesante que menciona el autor, que, o sea, Mickey por un lado menciona cómo es un minstrel y cómo el minstrel, así de manera general, es objeto y sujeto al mismo tiempo, ¿no? Es objeto porque valga la redundancia, es objeto de dominación y esclavitud y de violencia. Y al mismo tiempo es una persona que tiene cierta agencia, pero está limitada a las mismas consideraciones de el patrón o el agente blanco o el personaje que ahí tiene como el poder. Y hace esa relación en cuanto a la animación, porque Mickey como personaje animado es objeto animado y al mismo tiempo es sujeto sensible, porque tiene una agencia, tiene cierta sensibilidad e inteligencia como personaje, pero está limitada ante los mismos mandatos del animador, ¿no? Entonces, la animación como tal también tiene como esa ambivalencia, porque al mismo tiempo que es objeto y no puede dejar de ser objeto, también los personajes también tienen como cierta agencia, cierta sensibilidad, pero no pueden transgredir por completo su voluntad, ¿no? Su voluntad también está limitada por la historia, por el animador o por la misma agencia que produce la animación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que menciona eso, como que Mickey en particular, en este caso, por un lado es minstrel y tiene estas características, por otro lado es animación y tiene esta ambivalencia, entonces se desdobla, como que tiene esa correlación ahí extraña. Y se me hizo muy interesante cómo se hace ese análisis de la animación, ¿no? Que tiene esa similitud, para bien o para mal, con el minstrel, pero que al final de cuentas es parte de su particularidad, ¿no? O sea, no deja de ser un objeto y no deja de tener cierta particularidad como sujeto, los personajes animados, ¿no? Y no tanto como diciéndolo como una cuestión fatalista, como de que estos personajes no tienen de otra más que ser subyugados, pero sí me parece como interesante que haga ese análisis, porque de nuevo pues lo termina por conectar con las animaciones como Bosco o como todas estas caricaturas en donde salía el animador, hacía el dibujo y cobraban vida, pero que al final ese dibujo que cobraba vida estaba limitado bajo las 4 esquinas de la hoja de papel o bajo la voluntad del mismo animador, que podía agarrar el borrador y lo podía borrar, o podía agarrar el frasco de tinta y lo podía volver a meter al tintero, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas facultades que estaban ahí, que son mismas propias de la animación y que eran parte de esos cortos como Bosco o como Out of the Inkwell y no sé qué, y ese género de animación, pues precisamente era usado bajo los mismos códigos del minstrel, ¿no? Bosco es claramente, bueno, no claramente, pero también hay análisis de Bosco como un blackface, ¿no? Bosco también es un personaje que es afro, que habla con una jerga como de barrio y que también está puesto como al servicio del animador, que es un animador blanco y que lo pone a hacer su show porque pues casi como un esclavo, y cuando ya no le sirve lo vuelve a meter al tintero y pues ya lo vuelve a relegar de nuevo a su zona, ¿no? No lo termina de dejar en libertad por completo. Y no sé, eso a mí me llamó mucho la atención. No me gusta verlo, les digo, como en una cuestión fatalista, como si la animación fuera un reflejo de todo este sentido de esclavitud, pero sí me parece una característica ahí interesante como para dialogar.
¿Ustedes cómo ven ese tema del que habla el autor? Pues a mí eso último que dices se me hace muy loco, güey, porque me recuerda a lo que nos contaste de el fanfic que se hace en Japón, que hasta hay como convenciones en donde la banda puede ir a vender sus fanfics. Y van los autores originales y les late que hagan eso. Y siento que justo en el fanfiction está la liberación de los personajes, ya como personas autónomas. Y como si toda la gente que escribiera fanfic funcionara como una red neuronal o algo así que les diera agencia. Yeah. Por eso mismo creo que Disney es tan pinche perro con el copyright y andan como tan a las vivas de eso, porque no quieren liberar a Mickey Mouse. Creo que neta es eso, güey. Se me hace muy loco, cabrón. Ya. Es sí la continuación total de la esclavitud, nada más que pues, ya no es el negro que estaba en las plantaciones, sino es el negro que está a la cabeza de toda una corporación, que es la cara de toda una corporación, como sería como liberar a Kanye West o algo así, güey. Ajá. Como o sea, que ya está fuerte. No quieren, por eso no quieren, están súper perros con que nadie les robe al personaje o lo usen de maneras indebidas, porque no quieren que tenga autonomía. Claro. Se me hace súper loco, ¿no? Está muy loco. Está muy loco eso que dices porque, o sea, Mickey, por ejemplo, hay un límite de años en donde tú puedes tener los derechos de un personaje. No recuerdo cuántos son. Pero creo que Disney hizo una cosa ahí legal para poder extender por otro y no sé cuántos años más los derechos del personaje y que nadie más pudiera usar a Mickey Mouse. O sea, Mickey Mouse es un personaje que tiene aproximadamente 100 años, yo creo, pues, si no es que por lo menos, ¿no? Por un poquito menos. Y ya son bastantes años para que sea de dominio público, ¿no? Entonces, creo que ya le regalaron sus derechos, como que ya va a ser siempre de sí, pues de la familia Walt. No me acuerdo bien, si no, pues han de ser otros 100 años, pero sí fue como hubo toda una celebración como para pues toda la industria de Disney, porque sí fue como como de regalo de gobierno de Estados Unidos. Tienen los derechos así casi por la eternidad. O sea, eso se conecta muy bien con esa cuestión del minstrel porque o sea, volviendo a esta cuestión, o sea, ese personaje parece que tiene agencia y libertad y autonomía, pero no puede salir de los límites del patrón que sería Walt Disney Company, ¿no? De la misma forma que el minstrel también parece que tiene autonomía y es chistoso y hace sus cosas, pero no tiene una autonomía total, ¿no? No puede salir de esos límites que le impone el patrón blanco, ¿no? Entonces, en ese sentido está loco lo que dice Carlos. Es como que se repiten las mismas cosas, la misma situación ante los personajes animados y ante los cuerpos, ¿no? Como estas mismas lógicas de explotación, trabajo, pero en un cuerpo fantástico, en este caso, pues. Y que eso lo cita el texto ya como al final, ¿no? Como de que el cuerpo de Mickey también es como que un cuerpo sometido a la explotación, no sé qué. Lo cita como algo que al final, no me acuerdo muy bien, pero pues está loco. Y lo que dices del doujinshi, pues sí suena como una válvula de escape, ¿no? Como de que todos podamos agarrar a Mickey Mouse y hacer
lo que querramos con él. Que sí podemos, ¿no? Pero por debajo del agua. Pero Sí, o sea, sí es que no importa si tú haces tus dibujos de Mickey cogiendo y los ves en tu cuarto. Lo que importa es cuando mucha gente empieza a verlos y ahí es cuando invariablemente alguien los baja. Ajá. Es como si Entonces no esa... alcanza como a formarse esta red neuronal que en Japón sí, de que ahora Rei Ayanami puede ser una chava del Conalep con la chela fuera del Oxxo y lo vemos como algo perfectamente normal, ¿no? Y así me imagino que habrá la versión de Rei Ayanami adaptada a cada país o a cada lugar en donde sea famosa, ¿no? Y ya no hay pedo de que la tome cada cultura y le otorgue como algo de la identidad del lugar, de la identidad de las personas que la están cambiando. Sí, Diego, ¿ibas a decir algo? Sí, creo que tal vez después de que apague el micrófono no los escuché. Hace rato me pasó eso, que te veía hablando y No salí. ya no te escuché, te perdí. Entonces, bueno, tal vez me desconecte y me conecte después de que diga lo que diga, lo que va a decir. Ahorita que estabas diciendo esta como empatía que se puede generar con el personaje, me quedé pensando en algo que ya había escuchado que habían comentado en otras sesiones, que es la cosa del animismo, ¿no? Ujú. Y de que está bien extraño como, por ejemplo, pues sí, en la caricatura en la que Walt Disney antropomorfizaba objetos, pues justo tú podías llegar a generar mucha más empatía con una taza, ¿no? Que tal vez con un personaje, pues humano, como... Está, o sea, está loco porque a mí alguna vez me criticaron eso con un avatar que yo tengo, ¿no? Que como que pues me hicieron notar que yo me preocupaba mucho por ese avatar, ¿no? O sea, como que le estaba ya dando cualidades muy humanas a algo que no es humano, ¿no? Y se me hizo bien interesante porque creo que no se trata como de tener empatía hacia los objetos, sino más bien de reconocer qué están representando, ¿no? O sea, como que muchas veces representan pues, a una persona, una personalidad o un set de ideas y o sea, como que nos quedamos con la idea de, es una taza, ¿no? Es un avatar, o sea, sí, sí lo es, ¿no? Pero pues lo que hay detrás es una serie de representaciones que responden a cosas muy humanas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es un juego bien peligroso, ¿no? Justo como este de el animismo en los objetos, porque te puede hacer, o sea, te puedes perder y empatizar de más con un juguete y perder que no estás empatizando con el plástico, ¿no? Sino con las cualidades del juguete de Toy Story, por ejemplo, ¿no? No sé, o sea, está cabrón porque nos cuesta trabajo hacer esa distinción como de lo material y de lo intangible de la personalidad, ¿no? Yo como que se lo atribuyo a que nos cuesta mucho trabajo, o sea, como que nosotros justo, ¿no? Pensamos un cuerpo, un alma, una personalidad, ¿no? Como que no puede haber 3 almas en un cuerpo o 7 personas en un solo cuerpo, ¿no? Como que en otras filosofías de repente sí se plantean esas cosas, pero al menos nosotros como desde este occidente caricaturizado, pues no, o sea, como que no podemos desasociar lo que está representado con su forma, ¿no? Y bueno, ya, me voy a desconectar para poder escuchar. Ok. ¿Alguien quiere comentar, complementar lo que decía Diego? ¿No? Pues, bueno, a mí se me hace bien loco como todo este trip. O sea, ¿cómo lo explico? Como que pareciera que es una cosa muy,
muy de niños o muy loca o muy ingenua empezar a atribuirle una agencia, personalidad a una caricatura, pero creo que es más complejo que eso, ¿no? O sea, hay muchos matices ahí que se entretejen, como lo que dice Diego, o sea, ese personaje representa muchas otras cosas que tal vez no se ven directamente en el personaje, pero ahí están entretejidas, entonces como que, no sé, esos actos como de abrir el personaje a dominio público, también podrían ser como actos simbólicos de liberar ese tipo de eh, representaciones hacia otros terrenos, este, no sé, me estoy perdiendo, pero Jen quiere decir algo. Jenny. No, nada más que en 2024 ya pueden hacer animaciones de la primera versión que salió de Mickey Mouse, que es el Mickey que sale en el barco de vapor. Lo acabo de leer. Y sí, que Disney debió haber perdido los derechos de Mickey desde creo que el 84. Pero pues han hecho muchos movimientos para seguir manteniéndolos. Entonces, básicamente, si siguen creando versiones de Mickey desde Disney, siempre van a tener sus derechos. Pero conforme pasen los años, que son creo 100 años después de la muerte del autor o del como dueño de los derechos, es el tiempo que tienen. En Estados Unidos son creo que 50. Aquí en México son 100. Entonces, por lo menos un Mickey ya lo van a poder darle otra historia sin que los demanden. Wow. Ya. Y ya casi. Hay que prepararnos. Mickey es el ser más explotado de la historia, ¿no? Sí está muy cabrón, ¿eh? No lo dejan descansar. No lo van a No, dejar y morir nunca. es como... También me recuerda a la película esta que vimos que era como Frankenstein. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? El Reino de los Cuerpos o algo así. Ah, sí, del Corpse, no sé, Reino de los Cadáveres, algo así. Ajá. Que es como personajes animados que no les permiten estar muertos, que aunque estén muertos tienen que seguir funcionando. Ah, ya, sí. Entonces Mickey es como un vampiro, güey, que renuevan cada cierta cantidad de tiempo, tú no te mueres, cabrón. Aquí te quedas, tienes chamba todavía. Claro. Está muy loco, güey. Nunca había visto a Mickey de esa manera. Empatizo. O sea, volviendo como a lo que dice Diego, de lo que representa Mickey Mouse, o de lo que representa un personaje, ahí podríamos decir cómo Mickey Mouse representa todo este capitalismo explotador muy característico de los gringos, ¿no? Muy característico de Disney. Como que es un símbolo, o sea, viéndolo de esa forma, es un símbolo muy ad hoc a toda esta cultura capitalista, explotación, etcétera, etcétera, que lo redondea ahí muy cabrón. No hay ni un cabo suelto, o sea, como que Mickey representa todo eso, ¿no? Toda esa cultura gringa. Y lo que dice el texto al final, de que detrás de todos esos personajes explotados, pues hay toda una línea jerárquica que termina en los animadores. Los animadores son como los de hasta abajo, y ahora está loco que hasta las caricaturas de Mickey Mouse, todos los in-betweens, se hacen en Asia. No los hacen animadores gringos, güey. Sí, está un ejército ahí de gente trabajando. Que ni saben qué pasa en la caricatura, solo ven un cachito y ya.
Ajá, Ni les importa. verga. Es un mundo muy macabro ahí. Otra Bueno, vez los voy a perder. Ay, perdón. Bueno, ya, creo que es mi último comentario. Perdón. Me acordé ¿ya te de vas? una serie de animaciones que hace un animador inglés, creo que es de Inglaterra, que se llama Alan Warburton, en el que coloca animadores sobre sus computadoras, o sea, modela en 3D animadores rendidos frente a sus computadoras y jeteándose abajo de su escritorio y con las peores poses como en la espalda, ¿no? Y está bien Ay, cagado qué porque pues, se bonito. vuelve algo referencial bien lindo, o sea, de pues la joda física que se mete el animador que pareciera que no es, o sea, que no es inexistente porque pues, solo pica botones, ¿no? Pero en realidad pues se está jodiendo la espalda y los ojos, ¿no? Entonces, pues sí hay ahí también, bueno, en el primer mundo pues es un trabajo ideal, ¿no? Pero pues aquí en el tercero ya me imagino que pues ahí, y lo sé, ¿no? Luego lo he visto en publicaciones de Facebook, pues una explotación en muchas empresas de medio pelo de animación mexicana, ¿no? Entonces, y también hace rato estaba pensando en eso, o sea, como que un actor, por ejemplo, pues solo puede actuar y representar cierto tipo de personajes, ¿no? Digo, hay algunos que lo llevan como muy al límite, ¿no? Pensaba en Tilda Swinton, o sea, que hace como un chingo de cosas, pero el animador, a diferencia del actor, pues todavía puede hacer más personajes, ¿no? Que un actor y representar más, pues sí, como a más gente, pero pues eso es bien peligroso, ¿no? Porque es justo como, bueno, ¿y cómo va a representar un mexicano a un asiático, güey? Pues Ajá. con una serie de clichés, ¿no? Y cómo va a representar a un mexicano a un hawaiano, pues justo con la faldita y a lo Hawái, ¿no? Entonces es un arma de dos filos, o sea, es como, sí, pues con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Pero de eso somos bien inconscientes cuando animamos, o sea, nos hace bien fácil pues ir representando como a todo el mundo, aunque jamás se nos haya cruzado la cabeza cómo es esa vida, ¿no? Y bueno, ahorita regreso. Ya. Está bien fuerte eso, ¿no? Un actor tiene un límite con su cuerpo, pero el animador puede ser explotado dibujando todos los cuerpos posibles. Eh, pues ya tenemos buen rato aquí. Si quieren, podemos ver un corto más y ya para terminar. Vale. Sí. Sí, chido. Bueno, Carlos va a poner. Yo no he visto este, pero lo mencionan en el texto.
Dixie, hooray, hooray. In Dixieland now take a stand to live and die in Dixie. Away, away, away down south in Dixie. Away, away, away down south in Dixie.
Wow. Yo no lo había visto, estoy tan sorprendido como ustedes. Sí está bien loca, no mames. ¿Cómo ven? No sé cómo, o sea, ya ni cómo salvarla ahí, ¿no? Ya es demasiado evidente. Qué fuerte. Ajá. Ya está el patrón con el látigo, domando al tío Tom. Es un espectáculo de minstrel en la caricatura, ¿no? Todavía, aparte, termina con un blackface, ¿no? El Goofy, con la cara negra. Está muy fuerte. Muy fuerte. Sí, como que es como... Siento que es como una guía para que la gente supiera, ok, vamos a ponernos de acuerdo en que esto representa esto. Porque todo no es nada más como los ratoncitos con el blackface y el Goofy con el blackface. Es como agarran perros y los meten en trajes de perro. Y luego el caballo está usando quién sabe qué madres para hacer el sonido de las pezuñas cuando es un pinche caballo el que lo está haciendo. Ajá. Como que No todo tiene es un... Ajá, es como el principio de enseñarle a la gente qué significaba Mickey Mouse, ¿no? ¿Qué iba a significar en la cultura gringa? Ya. Porque me imagino que es de las primeras, eso está muy claramente, o sea, como ni siquiera se preocupan un poquito por esconder lo racista. Esto es del 33. Ah, no, pues entonces no es tan de las primeras. No, bueno, ya tenía un ratito Mickey. Pues son como 5 años después de su aparición en Steamboat Willie, ¿no? Sí, siento que podría ser una de las primeras todavía. 5 añitos, pues. Pues sí, siento como que se dieron chance para que la gente no le quedara dudas de lo que significaba en realidad, ¿no? Sí, pues es que esto está normalizado, pues nadie te iba a discutir el chiste. En ese momento, pues los afroamericanos no tenían agencia. Sí, no, me imagino que ni en la época ni la habrán visto. Probablemente no. Probablemente no. Muy pocos. Ajá. Lo peor era que aparte marcaba tendencias, ¿no? Y todos querían imitarlo. Así. O sea, independientemente de que fuera parte de la cultura estadounidense, que fuera más fuerte y más influyente y que todos los estudios quisieran pues tener una estética y una historia y todo como él, también está como... Sí, pues esa es la cosa con la imagen, la representación y la ideología. Es como un virus, ¿no? Va generando, se replica. Influencia, etcétera, etcétera. Es claramente peligroso, pues. Y pues sí, como todas las grandes corporaciones también tienen, o sea, como una correlación subyacente con lo político y con las políticas de su época. Ajá. Sí, no deja de ser una empresa. Y Disney pues se volvió una corporación. Sí, me imagino que se volvió una corporación porque le invertía gente que le interesaba que
se volviera como la representación hegemónica de las caricaturas. Y Disney pues siempre Pues fue sí, también. plataforma política, ¿no? Que durante la guerra, o sea, durante distintas guerras, o siempre ha puesto postura política en su animación. Jamás ha sido algo Sí, apolítico de sí. que digan, ay, es puro entretenimiento. Ajá. Sí, pues es que, o sea, aquí en Latinoamérica también, ¿no? Con los Tres Caballeros y también hicieron unos cortos Ujú. para las comunidades rurales aquí, no me acuerdo en qué época, como de salubridad y ¿Ah, neta? Ajá. higiene. Sí, se llama Health for the Americas. Eso estaría interesante verlo luego. Sí, lo podríamos ver. Están locos. O sea, específicamente eran para comunidades rurales mexicanas y latinoamericanas. Que era un proyecto gringo como para tener de aliada a Latinoamérica en los conflictos bélicos, pues. Y pues sí, o sea, Disney no tiene nada inocente. Ajá. Sí. Y pues ahí hay muchos matices, ¿no? O sea, el entretenimiento como función para en servicio de una ideología, o la ideología que usa formas de entretenimiento a su servicio, los medios masivos, etcétera, etcétera. Y así. Pero bueno, si quieren, aquí la dejamos, que ya tenemos mucho tiempo. Ya es bien tarde. No sé de ustedes. Lo podemos cerrar aquí por hoy. En 15 días, pues tenemos la otra sesión. Jenny nos va a hacer aquí una presentación de cine de animación en lenguas indígenas. Si todo sale bien, si Dios quiere. Vamos a tener la sesión sobre eso, ver unos cortos y así, y discutir, platicar sobre todas estas manifestaciones. Y ¿qué más? Pues les hago un comercial. El 2 de octubre vamos a iniciar un seminario de teoría de la animación. Es presencial y online. Si les interesa o si saben de gente que les interese, pues ahí lo pueden difundir, por favor. Y si les interesa, pues me pueden mandar un mensaje y pues ahí les digo todos los datos, ¿no? Aquí Diego nos manda acá su Tumblr para que lo chequen. A ver, ahorita le doy un vistazo también. Y